Kadir en Forengrum, Mustafa en If I Were a Cloud, Cebat en Destiny. Hemos conocido al actor Engin Akyurek con muchos personajes diferentes a lo largo de los años. Hablamos con Engin Akyurek sobre su vida, la actuación y su viaje interdisciplinario. Los turcos te conocieron con el concurso Estrellas de Turquía. ¿Predijiste que llegarías hasta el día de hoy? En ese momento, no existía un programa de competencia como ahora. La gente no tenía mucha idea sobre las competencias. Tenía 21 años cuando entré a la competencia, han pasado más de 18 años. Solo puedo decir esto: cuando vine a Estambul desde Ankara, sentí que sucederían cosas buenas. ¿Experimentó un periodo de confusión después de la competencia? En realidad, no lo tenía todo a la vez. No existía nada parecido a una varita mágica. Poco a poco llegué a donde estoy hoy. Siempre he trabajado con buena gente. En este sentido, me siento muy afortunado. ¿Qué proyecto crees que es el pináculo de tu carrera? Por supuesto, la serie de televisión If I Were a Cloud, en la que por primera vez interpreté el papel protagonista, tiene un lugar muy especial para mí. Era una serie de televisión escrita por el difunto Meral Okay, ambientada en Mardin, y cada momento fue agradable. Siempre te has presentado ante el público con diferentes personajes. ¿Hay algún papel que quieras representar? No tengo una situación de tengo que jugar esto. Si un proyecto me viene a la mente y lo pienso, haré mi parte. Especialmente cuando se trata de la serie, es un proyecto a largo plazo y me embarco en un viaje con el personaje. Por eso me interesan más los sentimientos de los personajes. ¿Permaneces bajo la influencia de tu personaje durante mucho tiempo, o te alejas fácilmente de tu papel cuando termina el rodaje? Creo que el personaje que interpreto existe y vive. Hacemos un viaje juntos y aprendo algo de ello. Acepto que debería despedirme de él cuando termine el proyecto. ¿Hay algún papel que nunca jugarías? En mi opinión, tales oraciones no deberían usarse al actuar. Dices no jugaré, y un día obtienes un proyecto con el que te sientes cómodo y un papel que aceptas. ¿Has experimentado alguna vez la desventaja de la fama? El reconocimiento nunca me ha molestado. Estoy muy feliz con mi vida. No apareces en ningún lado excepto en los sets de teatro. ¿Es esta una situación que prefiere en particular? Creo que sí, no puedes calcularlo de ninguna manera. Lo haces durante 1 o 2 años, pero luego te das cuenta de que estás cansado en alguna parte. No hago ningún esfuerzo especial para que no me vean. Vivo mi vida como quiero, no estoy tratando de esconderme. ¿Cómo es la atención de las mujeres en la calle en tu contra? Dado que interpreto a un hombre enamorado en las historias, su enfoque hacia mí se basa en los sentimientos del personaje que interpreto más que en Engin. ¿Continúan las amistades que hiciste durante la competencia? Tengo amigos que conozco, pero también es un hecho, no tenemos la oportunidad de conocer a todos de la misma manera. ¿Qué te hace enojar la mujer con la que estás? La falta de sinceridad y la arbitrariedad pueden volverme loco. Presto mucha atención a estos dos. Cuando te encuentras, ¿te cuesta entender si la mujer que tienes delante se te acerca por tu reputación o por quién eres? En el tercer minuto de conocerte, puedes entender esto a partir de la energía de la persona frente a ti. Después de un tiempo, definitivamente se revela. ¿Le gustaría dar el primer paso hacia una mujer que le gusta, o debería hacer el movimiento correcto hacia usted? Francamente, creo que será más saludable si doy el primer paso. Entonces, cuando se volvió hacia mí, signo de interrogación abierta, ¿es porque soy famoso? Ese signo de interrogación desaparecerá. ¿Eres romántico en una relación? A veces soy romántico, a veces no. ¿Crees que la gente cambia por amor? Por supuesto, todo el mundo tiene cosas en las que cree en la vida, pero cuando estás con una mujer, empiezas a ver cosas que no has visto antes. ¿Nunca has estado enamorado? No hay nunca se enamora. El amor es tal cosa. Al día siguiente de decir eso, es posible que se encuentre haciendo lo que dijo que nunca haría. Por supuesto, las personas pueden tener valores inmutables, pero cuando se enamoran, ambas personas deben encontrarse en un terreno común. En nuestra película, 2 personas que nunca se conocerían en circunstancias normales se encuentran en un solo punto, y ese es el amor. A partir de ese momento, comienzas a vivir en un mundo común. Empezaste a actuar a los 21 años. ¿Qué cambios han ocurrido en tu vida en 18 años? Cada año que viví fue diferente. Como alguien de casi 30 años, estoy muy feliz en este momento. La vida puede ser dura para un hombre de poco más de 20 años. Te sientes incompleto en algunos asuntos. Creo que el envejecimiento es un proceso hermoso para los hombres.
Al tomar una decisión, ¿actúa con su mente o con sus emociones? Con ambos. Creo que estoy actuando con mi mente, pero veo que mis sentimientos superan. ¿Cómo se recompensa en su tiempo libre como persona ocupada? Me interesa el buceo desde hace 10 años. Estar bajo el agua me hace sentir bien. Planeo mis vacaciones de verano en el buceo. Hay un mundo asombroso bajo el agua. Aquí están las personas que se preguntan sobre Engin Jurek. Si no fuera actor, sería historiador. Mi consejo para las mujeres, ser sincero. 3 alimentos que no echo de menos del frigorífico: leche, aceitunas y huevos. Mi lugar favorito últimamente, Bozcada, donde tuvo lugar el rodaje. Mi característica menos favorita es, a veces puedo ser muy desordenado. Las 3 mujeres que más valoro en mi vida: mi madre, mi manager Oflen Durak, y el tercero es un signo de interrogación por ahora. Gasto la mayor parte de mi dinero en películas y libros. No es posible que renuncie a mi familia en la vida. Me gustan mucho Juliette Binoche, Jennifer Lawrence y Natalie Portman. Aunque te ha conocido una generación con producciones como Foreign Groom, Birbul Tolsam, entraste a la gran pantalla con una película de culto como Destiny al inicio de tu carrera. Comencemos con la inspiración de esta película especial. En esta vida en la que todos creen en algo, ¿en qué creen ustedes? Los proyectos que mencionaste fueron valiosos para mí y agregaron mucho a mi viaje como actor. Cuando miro hacia atrás, creo que los hice todos creyendo. La creencia es un tema muy profundo y comprensivo, aunque hay un aspecto íntimo del problema. Prefiero hablar de la parte visible, el otro está relacionado con mi mundo espiritual, mi mundo interior. Sí, todos creemos en algo en esta vida. Creo que mi creencia más visible y tangible es tener una curiosidad infantil y creer en situaciones que me alimentan y me llevan a otra parte. ¿Qué significa actuar para ti? ¿Qué responsabilidad sientes que te impone esta identidad y con qué emoción asocias actuar? Actuar es mi profesión ante todo. Cada profesión tiene sus propios desafíos, áreas de responsabilidad. Sientes un sentido de responsabilidad contigo mismo, con el personaje que interpretas, pero la mayor responsabilidad es con el proyecto en sí y con el poder de la historia. Actuar en su forma más simple comienza con la empatía. Al magnificar este sentimiento, puedes comprender personajes, historias, situaciones. Además, creo que un actor es alguien que siente un poco de curiosidad por cosas que no son de su responsabilidad. Eres un actor que estudió historia, escribió cuentos e incluso publicó un libro de cuentos. ¿Cómo se relaciona este viaje interdisciplinario con su trabajo, profesión y actividades? Si bien estas disciplinas parecen diferentes entre sí, son disciplinas que se alimentan y se tocan. Sé que mi lectura de historia contribuyó mucho a mi viaje como actor, que mi actuación y el establecimiento de relaciones con otros personajes e historias también contribuyen a mi situación de escritura. Aunque no estoy profesionalmente interesado en la historia, siempre quiero tener la actuación y la escritura en mi vida.